Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por ingresar a mi canal para ver esta transmisión que tenemos preparada para ustedes, Renata Taño y yo. Eh, Quiero platicarles un poquito de quién es Renata. Renata fue uno de esos descubrimientos muy interesantes para mí en el pasado Congreso de Tarot, porque ella presentó una ponencia que para mí abrió mis ojos y mi mundo a otra perspectiva desde la cartomancia, que fue el conocer a la escuela brasileña de Lenormand. Renata es nacida y criada en Brasil y con el tiempo ella migró a España, donde reside en Madrid actualmente. Es una muchacha muy preparada, aunque su profesión es la filología, ella fue incursionando en otro tipo de campos de estudio, particularmente en lo relacionado con la investigación de religiones de matriz africana, de oráculos y mancias, y de lo gitano desde su reinterpretación latinoamericana y de estas tradiciones. También es terapeuta holística. Y pues bueno, ya para no hacer tan larga la presentación, veamos qué tiene que decirnos Renata. Hola Yoko, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me has presentado fenomenal. Exactamente es eso lo que hago. Entonces estudio sobre todo los gitanos, las religiones de origen africano, ¿no? Bueno, también las plantas rituales. Bueno, y la idea hoy es hablarles un poquito sobre la escuela brasileña de tarot. Bueno, ¿por qué no comienzas hablándonos un poco sobre de qué va la escuela brasileña de Lenormand? Porque, mira, regularmente lo que tenemos en mente es cómo funciona la escuela francesa y cómo funciona la escuela alemana, pero el descubrir que existe una corriente tan identitaria, tan contestataria y tan rebelde que esté instalada en Brasil y que sea absolutamente latinoamericana, con sus usos, costumbres y su mundo mágico, fue una sorpresa enorme. ¿Por qué no comienzas a hablarnos un poco sobre qué pasa con este universo mágico que terminó cruzándose con la cartomancia? Claro. Bueno, para entender un poquito de la escuela brasileña hay que empezar por entender lo que es la Umbanda, ¿vale? Entonces la Umbanda es una religión, se dice que es la única religión brasileña porque en ella se unen sobre todo las principales fuentes de, bueno, de la formación de lo que sería el pueblo brasileño, que son bueno, los europeos, ¿no? Y en términos de religión viene representado por el espiritismo de Allan Kardec. También se une las religiones de matriz africana y se une toda una tradición de, bueno, de todo lo que tiene que ver con los indígenas, la espiritualidad indígena. Entonces es una mezcla, es una religión que surge en 1908. Bueno, si pensamos en términos de tiempo, es una religión muy joven, y lo que pasa es que dentro de esta perspectiva, dentro de esta religión que es acogedora, la verdad lo que hizo fue unir relacionarse con la espiritualidad que no podían expresarse en otros ámbitos, ¿no? Entonces lo que hace es que en determinado momento se empieza a trabajar dentro de estas casas con una línea gitana de trabajo, ¿no? Con una egrégora, con una bóveda gitana. Y bueno, y los gitanos que ahí venían a trabajar, los guías gitanos que venían a trabajar, empezaron a echar las cartas y echaban las cartas, bueno, a veces la baraja española, en fin, pero empezaron a utilizar el Lenormand. Y ahí es en donde empieza las cosas se unen, ¿no? Oye, Renata, y en este... Perdona. No, Mira, yo te iba a preguntar, ok, el espiritismo quedó muy arraigado en el Caribe. El espiritismo se sigue practicando en diferentes formas y variantes, en Cuba, en Haití, en República Dominicana y evidentemente en Brasil. Entonces, cuéntame, ¿en qué momento esta práctica espiritista, más allá de la labor de un ser que viene a la tierra y comienza a dar caridad, terminó convirtiéndose en una baraja? ¿Quién tuvo esa idea?
¿Quién aterrizó este proyecto? Claro, entonces es una buenísima pregunta, es justo eso. Lo que pasa es que cuando los gitanos empezaron a trabajar, ¿no? Esta línea, los guías gitanos empezaron a utilizar el Lenormand, porque el Lenormand Brasil es el país que más utiliza el Lenormand tradicional. Una muchacha, bueno, una mujer, pensó, bueno, sería interesante unir o transformar o repensar, resignificar a partir de nuestra realidad, de nuestros arquetipos, estas cartas. Entonces lo que hizo fue Katia Bastos, ¿no? Entonces, bueno, ella es una mujer que, bueno, está iniciada en el candomblé, ¿no? Y ella fundó un grupo que es la Tribu Cósmica, y dentro de este grupo lo que hizo fue entonces resignificar las cartas, entonces en términos iconográficos, en términos simbólicos, en términos interpretativos, y de ahí nace la escuela brasileña de tarot, ¿no? La escuela brasileña que se llama, dándole el nombre de tarot gitano, aunque sea una baraja, ¿no? Aunque sea un oráculo, aunque no estemos hablando de un tarot en su forma estricta, se suele utilizar este nombre. Entonces ahí Katia lo que hace es sustituir, por ejemplo, la dama y el caballero por un gitano y una gitana. Empieza a relacionar las cartas, algunas cartas específicas, a los orishas. Entonces ahí es cuando nace la escuela brasileña. Entonces, a ver, me quiero detener un momentito en eso que acabas de mencionar. Ellos utilizan el término tarot para dar una connotación de oráculo, pero técnicamente no es un tarot. Si entendí bien, se trata de un Lenormand de 36 cartas que contiene sustituciones. Exacto, exacto. Es exactamente, son las 36 cartas, pero lo que pasa es que Katia incluso es ella la que utiliza el término tarot, porque dice que el tarot es como un camino, ¿sabes? Es como un término, en sus palabras, un término más profundo que te muestra un rumbo, ¿sabes? Es como utilizar, claro, una palabra con el sentido de otra, pero sí, se mantienen las 36 cartas. Entonces, para aclarar a quienes nos estén viendo en el video, no vamos a tener presencia de arcanos mayores, de arcanos menores y de 78 cartas. Técnicamente sería un Lenormand adaptado a la realidad, usos, costumbres y rituales de nuestra América Latina, ¿cierto? Exacto, es exactamente eso, claro. Son las 36 cartas, muchas de ellas se mantienen, algunas se sustituyen, ¿no? Entonces con otros significados, otras se sustituyen con otra iconografía, pero la base para la construcción de esa nueva herramienta es el Lenormand, son las 36 cartas. El tarot es como un nombre. Entonces es Katia la que comienza con su tarot gitano. Si me permites, déjame enseñarles alguna imagen que tenga por aquí, porque claro, seguro cerca debo tener aquí el mazo de Katia. A ver, dime, Renata. Este es el libro también, este es el libro de Katia. Mira, aquí pone, por ejemplo, está en portugués, ¿no? Pero pone el tarot cigano, ¿ves? Incluso en su libro, igual, ella lo nombra como tarot. Ok, bueno, para nuestros escuchas, vamos a enseñarles algunas de las cartas interesantes, solo para que contemplen algo de la iconografía. Ajá, y vean algunas sustituciones. Por ejemplo, en lugar de la carta del árbol, vamos a tener a Uchosi, a este oricha. En lugar de la montaña, vamos a tener a Changó, a este dios de la guerra. En lugar del sol, tenemos a Ubatalá. Aquí tenemos la gitana, de la que Renata estaba hablando. En lugar del barco, tenemos el mar y se llama Yemayá. Y déjame poner una que me encanta, y cómo no, porque nos está acompañando en la transmisión de hoy. Hoy hay que sería como las nubes, ¿te fijas? Como las nubes. Entonces, además del mazo de Katia, mi amor, ¿cómo se va desarrollando la escuela como movimiento en Brasil? ¿Qué otros autores hay? ¿Qué sucede? Bueno, la verdad es que es una explosión, porque en Brasil se utiliza el tarot gitano por encima de todo. Entonces hay un montón de autores, un montón de mazos.
claro, cada autor también le da a su mazo su perspectiva, pero Katia es la madre de la escuela brasileña. Y bueno, también es interesante decir que se puede utilizar, por ejemplo, este tarot, ¿no? El tarot gitano, tú lo puedes utilizar con el significado de los orillas o sin el significado de los orillas. Entonces, por ejemplo, el tarot del que hablaste en tu otra transmisión, el de Andrea Mantovani, que es el tarot, el único que está editado en español, ¿no? De la editorial Sirio, no viene con los orillas y es un tarot gitano. Tiene la sustitución de las cartas, por ejemplo, la carta 2 no es el trébol, es las piedras, ¿no? Y los obstáculos indica otra cosa, pero no viene con la sustitución de los orillas. Entonces son capas de sentido y cada persona, bueno, las utiliza si forma parte de su imaginario, de su o no. Y también, bueno, tenemos otros más, muchos otros mazos. Y hay mazos que mezclan un poco de las dos cosas, porque, claro, como es un movimiento muy joven en el tiempo, todavía las bases no están, es muy interesante, es muy fuerte, pero en términos académicos todavía no está, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, carteles que dicen de cursos, ¿no? Curso Lenormand, o Lenormand tradicional, y abajo pone tarot gitano. Entonces todavía se están organizando las cosas, ¿no? Se están organizando las bases de este camino. Bueno, es que ese tipo de cosas suceden cuando estás frente a algo que todavía se está construyendo, que va adquiriendo personalidad, que va adquiriendo sentido. Entonces, es un proceso lógico. Pero mira, Renata, dentro de los mazos que me diste a conocer y de las autoras tan interesantes, hubo uno que en particular resonó mucho aquí en México. Fíjate, Lenormand brasileño es muy joven en el mundo, pero particularmente en México está comenzando a partir de lo que tú sembraste en el Congreso de Tarot y que emocionó muchísimo a los mexicanos. Déjenme hacer como un breve, como paréntesis. Claro. En México, las religiones de matriz africana han crecido exponencialmente desde los 90. Tenemos una introducción de estas religiones a partir de la Revolución Cubana. Vienen muchísimas personas en el exilio, se instalan en México, se instalan en otras latitudes y junto con ello traen cultura, religión, comida, música, formas de representación, etcétera. Cuando en los 90 tenemos esta segunda oleada de migrantes, es cuando las religiones de matriz africana aquí en México hacen catapum. Hoy en día, cada mes, cada semana, tú ves los aeropuertos llenos de La Habana a México, lleno de personas que están yendo, que es el turismo religioso, que viajan a hacerse consagraciones, a comenzar sacerdocios, a recibir deidades. Incluso uno de los datos importantes que daba la Asociación Yoruba en una de sus reuniones, la Asociación Yoruba de Cuba, era que en un par de años, al ritmo de crecimiento que estas religiones de matriz africana tienen en México, iba a llegar a superar la cantidad de practicantes en México que en la isla. O sea, que en poquito tiempo vamos a ser más los religiosos y sacerdotes en México que en la isla. Entonces, cuando tú presentas uno de estos mazos, fue una bomba, dado que tenemos una comunidad religiosa tan grande. Y no porque los otros mazos no sean lindos, ¿eh? Hay muchas cosas bonitas, creativas, que están trabajando tus paisanos, pero hubo uno particularmente que aquí en México comenzó a enloquecer a esta comunidad religiosa y cartomante, y es el Oricha Lenormand, de Tania. ¿Qué te parece si entramos en materia y nos hablas un poquito de este mazo? Claro, claro. Bueno, este mazo es súper, súper, súper joven porque, ¿no? Tania, bueno, lo lanzó no hace nada. Y la verdad es que cuando lo vi, cuando empecé a organizar mi ponencia para el Congreso, el tema era este, ¿no? Y Tania me dijo, ay, que estoy preparando un mazo, pero al final no nos dio tiempo de, ¿no? Y este mazo, mira, para una persona que trabaja con los orillas, con estos arquetipos, es, como muy bien lo dijiste, es como muy potente porque tienes en una herramienta todo, ¿no? Entonces tienes los gitanos, tienes los orillas,
tienes los guías de Umbanda, entonces es muy potente, ¿no? En términos de lectura, y es ¿no? Entonces, ¿qué hace Tania? Lo que hace, bueno, aquí tenemos, perdón, la carta 34, ¿sí? Es una de sus cartas. Entonces, lo que hace es utilizar como base, ahí es una capa más de sentido, ¿no? Utilizar entonces, a partir del tarot gitano brasileño, lo que hace es transformar las cartas, por ejemplo, tenemos en el tarot gitano, bueno, de Cacha y los que siguen esa escuela que se inició, tenemos el gitano y la gitana, ¿no? Aquí tenemos, a ver, la carta 29, ¿ves? Ok. Entonces ella también lo sustituye porque aquí tenemos la caracola, ¿no? Con el numerito. Aquí tenemos, por ejemplo, al caballero también. Entonces, ella empieza a poner más informaciones de la Umbanda en este mazo. Entonces, es un mazo súper potente, ¿no? La idea, bueno, es presentarles un poquito, claro, tenemos este mazo, las cartas que representan a los orishas, entonces tenemos, por ejemplo, ¿no? Que es la carta 30, la carta de los lirios, la carta de los ríos. Tenemos Yansan, que es la carta 6. Aquí, por ejemplo, a diferencia del tarot de Katia, de las cartas de Katia, viene dibujado el orisha. En todas las cartas que se relacionan a los orishas se presenta el mismo orisha, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Brasil, decimos Oxalá, ¿no? Pero es Obatalá, ¿no? Entonces, aquí tenemos Osai, la carta 20. Entonces lo que hace es unir el significado de la carta y la representación, pero la representación integral del orisha. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos. ¿Sí? Entonces estos son, aquí tenemos Obaluae, y aquí tenemos a Yemayá. Entonces, estas son las cartas que representan los orishas, ¿no? La idea, claro, como entiendo y como tú nos dijiste que en México las religiones de matriz africana tienen ahora mucha expansión y que la gente conoce el arquetipo de los orishas, aunque haya algunas diferencias entre lo que se utiliza en la Umbanda, el candomblé, la santería, en fin, que haya pequeñas diferencias, los arquetipos se mantienen. Entonces, la propuesta era presentar la capa de sentido que pone la Umbanda, que eso, como la Umbanda solo está en Brasil, está un poquito en Argentina, un poquito en Uruguay, pero es sobre todo brasileña, presentar estos significados para darles esa información a la hora de utilizar las cartas, ¿no? Mira, si me permites, algo que yo encontré muy interesante en este mazo fueron las diferentes capas de sentido, como bien lo mencionas. Porque mira, también en esta parte de México, con la expansión de las religiones de matriz africana, pues llegó también el espiritismo, tanto el espiritismo de mesa como el espiritismo de cordón. Entonces, cuando los muchachos vieron las cartas de Tania, decían, a ver, están esos arquetipos de dioses que entiendo bien, están estos elementos de las cortes gitanas, porque estas comisiones gitanas también las trabajamos nosotros en el desarrollo mediúmico. También estamos basados en la escuela de Allan Kardec, con sus adaptaciones caribeñas. Pero lo que yo encontré que me sedujo fue además estas otras espiritualidades que nosotros no incorporamos ni en el espiritismo cruzado ni en el espiritismo de cordón, que son de los que me gustaría que nos hablaras a continuación. Claro, sí, sí, sí. Estos son los guías. Entonces, en la Umbanda, ¿cómo funciona? Lo que se incorpora, entonces, la Umbanda es una religión de caridad, en fin, pero su trabajo se estructura de la siguiente manera. Además del desarrollo mediúnico y de los estudios, los centros, que es como se llama, o los templos, abren una vez o 2 veces a la semana para atender al público. Y este atendimiento se llama gira. Y en cada gira se incorpora una línea diferente de trabajo, ¿no? Entonces, en estas líneas tenemos al
Sí, aquí estoy, perdona. No, no pasa nada. No, entonces cada línea, bueno, trabaja con entidades o guías, ¿no? Que son estas referencias espirituales, ¿no? Entonces, si cada una tiene sus características, trabaja de una determinada manera y ellas son los medios, las incorpora y ellas trabajan de distintas maneras, entonces con plantas, con hierbas, con humo, en fin, pero son ellas las que trabajan en Umbanda, ¿no? Los orishas son las representaciones, son cada línea de estas, ¿no? En realidad trabaja sobre la supervisión de un orisha, pero quienes incorporan son los guías. ¿Y estos guías qué son? Son espíritus de personas que vivieron, ¿no? Y que vienen a trabajar con los medios para desarrollo de ellos mismos y de los medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy interesante. Voy a empezar por la carta 9, ¿no? Entonces, en esta carta tenemos, además de la orisha Naná, tenemos aquí a la gitana, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, la línea de los gitanos que pertenece a la línea de Oriente, que es una, ¿no? Con las que se trabaja en Umbanda, ¿cómo son? Entonces son alegres, son dinámicos, transmutan la energía. Entonces cuando hay gira de gitanos, ¿no? Hay muchos colores, ¿no? Se hace un trabajo de transmutación. Y con todo esto que tú me estás explicando, Renata, entonces, si esta carta te apareciera en una lectura, ¿cómo se interpreta? Claro, esta es la cuestión. Mira, eso es algo que iba a decir al final, pero mejor lo aclaro ahora. Por ejemplo, Tania en su libro nos sugiere una tirada muy interesante, ¿no? Que es, por ejemplo, yo quiero hablar directamente con un orisha o quiero pedirle un consejo, por ejemplo, que es lo que a mí me gusta hacer todo el tiempo, que es esta, la carta 36, que es la carta de la cruz. Bueno, este señor se llama en portugués Preto Velho, ¿ok? Entonces, en términos de características, claro, en términos simbólicos, el que representa los esclavos, los negros que llegaron a Brasil, porque es importante decir que estos guías que se incorporan es como un estudio antropológico, porque componen la variedad y toda esta cultura que hay tan interesante en Brasil. Entonces, es un rescate lo que se hace, ¿vale? Entonces, este señor, ¿qué representa en términos sus características? Es bondadoso, nos da buenos consejos, es acogedor. Entonces, cuando hay gira de Preto Velho, ¿qué es? Nos va a escuchar con atención, con cariño, es como la vibración del trabajo espiritual, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo quiero hablarle directamente a mi Preto Velho, ¿ok? ¿Qué es lo que hago? Marco esta carta, barajo las cartas, como está acá, y hago la pregunta directamente a él. Claro, pero en este sentido estoy trabajando con las cartas por separado, que es la potencia que tiene este mazo, ¿sí? Puedo hacer una mesa real, un gran tableau, y puedo interpretarla como la carta de la cruz. Justo es lo que te iba a preguntar, perdona Renata, justo es lo que te iba a preguntar. Entonces, esta carta 36, tú la puedes dar dos significados muy diferentes, desde la cruz tradicional de Lenormand, con el significado clásico, pero al mismo tiempo puedes explicarla desde el arquetipo de lo que estás hablando, de estos guías bondadosos, espirituales, amorosos. Exacto, claro. Bueno, también, claro, si estamos hablando de un mazo que viene de la escuela brasileña, puedes interpretar la cruz dentro de la escuela brasileña también. Además, por ejemplo, si tú sigues la escuela tradicional de Lenormand, bueno, cada uno se adapta a su, ¿no? Pero es eso, yo puedo trabajarlo de dos maneras diferentes. Depende de mi conocimiento. Yo también sugiero que la gente, cuando empiece a trabajar con este mazo, todavía no conozco muy bien los guías, entonces empiezo a trabajar primero de una manera general hasta que me acostumbro a la carta, hasta que, yo que sé, hago una visualización o que me sea más familiar, ¿no? Pero estas lecturas específicas son buenísimas porque son muy potentes. Al final creo que es el gran diferencial que tiene
este mazo. Entonces yo puedo, por ejemplo, lo que a mí me gusta hacer, me gusta mucho hablar con el Pretuvelio, o entonces me gusta mucho hablar, por ejemplo, con el caboclo, que es la representación de los indígenas. Entonces es el arquetipo del indígena, que es, bueno, trabaja con las plantas, ¿no? También transmuta energía. Entonces también puedo marcar esta carta. Bueno, quiero hablar directamente con el caboclo que trabaja conmigo. Quiero hablarle directamente. Claro, eso puede ser para mí o en la consulta. Pero hay una cosa interesante en eso que me dices. Mira, por ejemplo, si estoy haciendo la mesa real o una tirada que sea de 9 cartas, en fin, de 3 cartas, y no estoy considerando específicamente el significado del guía, ¿no? Que estoy hablando directamente con él, pero salen estas dos juntas, que es la carta de la estrella, el guía me está hablando, aunque yo no le esté preguntando, si me sale así, esta es como la carta que marca una presencia espiritual en este momento, ¿vale? Entonces, le estoy haciendo una tirada a alguien y me sale estas dos juntas, aunque yo no le pregunte directamente, se está manifestando. Fíjate, Renata, que lo que tú estás diciendo me resuena bastante, porque no habíamos platicado sobre esto en específico, pero yo No. siempre he creído que la cartomancia es una suerte de espiritismo disimulado, porque mira, tú estudias, te lo juro, estudias cartas, entonces llega un punto en que intelectualmente lo has desmenuzado a la perfección, pero hay veces que tú estás tirando cartas y dices, ay, yo siento la vocecita está en el oído, aunque no creas ni en el rayo encendido ni en la madre que te parió. Dices, aquí hay algo que me está hablando, tengo una sensación, tengo una intuición. Entonces, hay cosas que te dan una sensibilidad particular y lo que me parece muy lindo, que esto que yo veía en Cuba, por ejemplo, a partir del uso de la baraja española, y de repente también aquí en México con el uso de unos mazos súper extraños de corte esotérico, lo encontramos en Brasil, pero justo como lo dices ahora, codificándolo de tal manera para que aunque tú digas, a ver, estoy haciendo un estudio súper intelectual del mazo del Lenormand de los orichas, y aunque sea súper intelectual, porque yo no pertenezco a estas religiones, si me sale esa combinación de mi estrella con el carboclo, evidentemente ahí se está bajando en algún punto una canalización de un mensaje de lo que a mí me cuida por providencia divina. Es que eso está brutal. Exacto, y creo que, bueno, en el sentido de eso que hablas, es exacto, porque es un tarot, es un mazo, bueno, es que estoy acostumbrada a decir tarot por cuenta de la escuela brasileña. Es un mazo muy sensible, porque, claro, bueno, si empezamos a hablar de eso, porque lo que pasa es que te da, para una persona que todavía no tiene mucha confianza en este sentido, ¿no? O que desconfía de su sensibilidad de alguna manera, tiene todo, porque están todos los guías, están todos los orillas, que, ¿sabes? Es muy potente en este sentido, en el sentido espiritual, sensible, de intuición. Entonces, y es bueno practicar, ¿sabes? Aunque no pertenezcas a ese universo, aunque no conozcas, es importante practicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra carta que me gusta mucho, por ejemplo, aquí tenemos bueno, la carta 14, ¿no? Entonces, la carta 14 representa como las entidades o guías a Pombagira, ¿no? Entonces, ¿qué es la Pombagira? Pombagira representa la mujer que tiene fuerza, que tiene dominio de su sexualidad, que la expresa, ¿no? El sagrado femenino, el poder femenino. Claro, hay una mala interpretación, o bueno, yo creo que es una interpretación muy limitada, de que representa solamente a prostitutas, no representa a prostitutas, pero representa a todas las mujeres que se liberan, ¿no? Entonces también, por ejemplo, hablarle directamente a tu Pombagira, que es este lugar de fuerza femenina, es muy interesante, ¿no? O como habíamos hablado, si salen las dos cartas unidas en una tirada normal, ya sabemos que ahí tenemos la presencia o un mensaje directamente más espiritual, directamente de la Pombagira o del consultante o bueno, la tuya, ¿no? Es una Entonces, carta muy bonita. fíjate, entonces este mazo no está limitado a los practicantes
del candomblé, de la regla de Ocha, del espiritismo. En realidad, si se trabaja desde esta visión terapéutica, prácticamente podemos caber ahí cualquiera. Aunque tú no creas en espíritus ni nada, puedes quedarte en ese nivel de interpretación desde lo simbólico. ¿Estoy en lo cierto? Claro, por supuesto, sí, no hace falta, porque en Brasil, claro, es muy interesante, porque mucha gente tiene y conoce y está en esta, y forma parte de este universo cultural, pero no sigue ninguna religión, ni Umbanda, ni Candomblé. Entonces, puedes, y claro, en Brasil como ejemplo, pero puedes fijarte en los símbolos y que son elementos de la naturaleza, que tienen el significado de la escuela brasileña o de la escuela de Lenormand tradicional. Y puedes quedarte en este, y es muy potente de la misma manera, depende del uso que quieras, ¿no? Que quieras hacer del mazo, pero sí, puedes utilizarlo de la manera que sea. Entonces, en realidad este mazo es un híbrido entre el Lenormand tradicional y esta concepción animista de los orichas como una expresión de las fuerzas de la naturaleza. Claro, lo que pasa es que, mira, yo creo que la escuela brasileña sería eso, ¿no? No solamente este mazo en concreto, ¿no? Aunque puedas utilizar o no el sentido de los orishas, porque hay mucha gente que trabaja con el tarot gitano y no conoce los orishas, trabaja con el significado, pero son, como hay cartas que cambian de significado entre la escuela tradicional y la escuela brasileña, no es exactamente lo mismo, ¿entiendes? No sé si me explico, ¿no? La escuela brasileña sí, este mazo es un paso más, pero la escuela brasileña en sí ya es a partir del Lenormand tradicional, añade y cambia para, no sé, para adaptarse un poquito mejor a la realidad brasileña, porque claro, una dama y un caballero a lo mejor le han parecido como muy serios o que les faltaba un poco de, yo qué sé, pimienta y ahí vamos a, ¿no? No sé si te contesté. Sí, entonces fíjate, no solamente se trata de una baraja como tal, que incorpora una nueva manera de ver las cosas dentro de la cartomancia, creo que va más allá, porque estaríamos entonces frente a una reconstrucción de sentido completamente, porque entonces aquí tú ubicarías elementos de resistencia cultural y de identidad. En un mundo globalizado que se nos desmorona, esto es tan rebelde y tan insólito y tan hermoso que nos deja sin palabras. Claro. Sí, no, estoy completamente de acuerdo, porque yo creo que es exactamente eso. Mira, estamos hablando de una baraja que tiene el nombre, baraja gitana. Bueno, sabemos que los gitanos tienen una historia, ¿no? De rechazo, que no son bienvenidos en muchos lugares, que salieron del norte, ¿no? Que salieron de India, pasaron por el norte de África, llegaron a Europa y de Europa que llegaron a Brasil, en fin, que ahí entonces estamos hablando primero, en primer lugar, de un grupo de personas que no goza de mucho prestigio social, ¿no? Claro, después estamos hablando, por ejemplo, como el Preto Velho, estamos hablando de negros que llegaron a Brasil esclavizados, ¿no? Entonces estamos hablando de un rescate, de valorar, de darles un lugar de importancia, claro, espiritual, pero simbólico muy importante. Los indígenas, claro, lo mismo que tenemos aquí en la carta, espera que no la encuentro, que aquí en la carta 5, los indígenas, ¿no? Entonces, de una manera general, la Umbanda me parece muy bonita en términos policiales y por espirituales, porque, y no hace falta que pertenezcas a la religión, pero es un universo cultural tan potente, todo lo que ha sido rechazado por la sociedad establecida tuvo su lugar y encontró pertenencia en Umbanda. Incluso han empezado a trabajar qué tiene que ver los gitanos con la Umbanda y empiezan a trabajar con esta línea de gitanos y ahí la cosa explota y surge una baraja. Entonces es muy potente. Incluso la propia religión surgió cuando
un medium fue a una casa espiritista, porque en Brasil hay muchos espíritas, y incorporó un espíritu que no estaba permitido en aquel lugar. Entonces aquí no se permite espíritus de negros ni de indígenas. Y en aquel mismo día, Celio, que es la persona, fundó la Umbanda. Entonces es eso, socialmente, políticamente. Y este mazo es esto. Entonces, claro, es incluso, ya que estamos hablando de eso, creo que es importante decir una cosa. Hablar de este mazo, hablar de la escuela brasileña que se llama gitana en España, que tiene una cuestión muy importante con los gitanos, es un tema potente, importante. Claro, porque es muy ¿no? contestatario. Fíjate que hace tiempo yo veía un documental sobre la comida brasileña y decían, en la periferia, donde se encuentra todo este universo de los rechazados y los marginales, es donde surge la feijoada. No sé si lo pronuncié bien, la Sí, feijoada. Y dicen, es una comida de segunda para trabajadores que se hace con desperdicios, pero justo los obliga a ser más creativos para satisfacer el paladar en las condiciones menos favorecedoras. Y muchas de estas religiones de matriz africana se llenaron de esto. Y es lo que encontré en la baraja. Entonces yo la vi rebelde, periférica, contestataria y enseguida me enamoré. Esto es rock and roll, mi amor. Es rock and roll. Claro, por eso yo creo que tiene mucha potencia. Y bueno, si estamos hablando, claro, es lo que dijimos, ¿no? Cada uno puede trabajar en la capa de sentido que le parezca mejor o que tenga más, bueno, yo me identifico con esto, trabajo con esto, perfecto. Pero si quieres crecer en algún sentido, si quieres expandirte, imagínate estos guías, esta gente que no ha tenido voz y que quiere hablar porque ha sido rechazada. Entonces, hay mucha cosa por decir. Entonces, yo creo que es un trabajo político y social muy importante. Y bueno, Renatita, regresando al asunto de la cartomancia, si nosotros recapitulamos las potencias espirituales presentes, tendríamos Carboclos, gitanos, estos negros y a Pombagira. ¿Tenemos alguna otra potencia? Sí, tenemos varias, o tenemos otras. Una cosa es caboclos, te voy a poner aquí. Si te escribo aquí. Sí, caboclo, porque recuerda que yo no sé pronunciar eso. Claro, no te preocupes, mira, te puse ahí caboclos. No, tenemos otros, mira, te voy a enseñar todos, ¿vale? Claro, no nos da tiempo de explicar con profundidad todo el arquetipo, todo lo que pertenece, pero bueno, poco a poco, ¿no? Okay. Mira, tenemos nuestro gran amigo que sufrió muchas injusticias, que es Eshu, ¿no? Entonces en Umbanda se trabaja en la línea de izquierda con Eshu, Eshu Mirin, Pombagira y Pombagira Mirin. Entonces tenemos Eshu, es el mensajero, es el que une el mundo de los dioses y el mundo de los hombres, ¿no? Que habla de velocidad, de cosas que ocurren ahora, de fuerza, de la fuerza masculina, ¿no? Entonces tenemos Eshu. Tenemos, a ver, no está en orden, el boyadero, que es como el ganadero, que tenemos el látigo, que representa también la fuerza, la magia, ¿no? En la carta 11 es la magia. Claro, la carta 11 en el Lenormand tradicional y en la escuela brasileña no tienen el mismo significado, ¿vale? Entonces es importante también a la hora de elegir, ¿no? El camino que vas a... Pero de una manera general, el arquetipo es de fuerza, de magia, que puede cortar la magia también, pero de que tienes que poner creatividad, voluntad, ¿no? Entonces, estos son los boyaderos. Después, Pombagira, la que hemos hablado, la carta 19, que representa la línea de Oriente, en donde están los gitanos. Entonces, puedo preguntarle directamente a los gitanos o mi falange, ¿no? O puedo, como habíamos dicho, si estamos en una tirada y nos sale así, es que ellos se están manifestando, ¿no? Después tenemos entonces los caboclos, que son los indígenas, que trabajan con cura, con las plantas. Tenemos el preto velho, que trabaja, entonces es bondadoso, es acogedor, nos da consejos. Tenemos los ibellis, los niños, ¿no? Entonces, que trabajan con conectar con la esencia, con el niño interior, con la simplicidad, ¿no? Tenemos al gitano en la carta 33, muy interesante la elección de Tania,
Después hay una explicación interesante, entonces los gitanos, que son alegres, festivos, resuelven las cosas, ¿no? También resolver, empezar, poner fuerza y objetivo. Tenemos los marineros, ¿no? Que representa la carta 35, el ancla, estabilidad, equilibrio, ¿no? Bueno, ahí hemos hablado de la gitana, que está aquí detrás en la carta 9. Y son estos. Oye, Renatita, a mí me queda una duda, porque yo tengo aquí el mazo. Hace rato que me levanté y salió mi barriga en la cámara, es porque estaba buscando mi mazo, a ver si lo tenía aquí en la mesa. Me pregunto, los insertos de la baraja francesa que se encuentran dentro del caurí, dentro del caracolito, ¿son iguales a la numeración del Lenormand tradicional? Buena pregunta. No sé contestarte. Sí, es verdad, porque no viene, porque no usamos. Pues bueno, ¿entiendes? Me voy a poner a observar, me voy a fijar y entonces ya lo vamos a publicar. Claro, porque lo que pasa es que en la escuela brasileña no se usa. ¿Entiendes? Yo creo que la elección de de Tania de poner es porque en la escuela brasileña no se usa. Por ejemplo, si te das cuenta, en el mazo de Katia no viene. Y en los demás mazos no vienen, solo vienen en los mazos que son de la escuela tradicional. Buena pregunta. Esta es una pregunta que no le hice a Tania y que no está en el libro, en su libro guía no está, y es una buena pregunta. A ver si está por ahí, si nos puede decir cuál es porque de verdad sí, yo me quedo en deuda contigo con esta. Ay, pero mira, solo basta que agarre la baraja, agarre un Lenormand tradicional y lo sabremos en 5 minutos. Lo que no lo tengo aquí a la mano, así es que, bueno, tendremos que ponerlo después en los comentarios. Oye, Renata, vale, sí. Ya casi estamos al irnos, nos quedan como 10 minutitos. Yo no soy tan hábil con la tecnología como para saber en dónde diablos está el chat para ver lo que nos están escribiendo. Entonces, ya cualquier cosa, por favor, escríbame en Facebook y ya vamos a ir contestando las preguntas que vayan quedando. Pero yo quiero saber, Renata, como este tema es tan nuevo, ¿dónde podemos tomar clases de Lenormand brasileño? Porque mira, yo sé que Katia da clases, Tania da clases, pero yo no hablo portugués, mi amor. Entonces, tú estás dando clases, tú estás armando algún curso, ¿tienes pensado algo online? Porque piensa que ya tienes un montón de fanáticos aquí en México. Claro, sí, no, yo estoy planificando algo para el principio de septiembre, entonces, claro, sí, hablando y organizando el material para, bueno, y en eso, ¿no? La idea en Brasil también es lo que hago, pero ahora con este mazo que es súper nuevo, entonces la idea es dividir un poquito, ¿no? Entonces, personas que no conocen ni la escuela brasileña, ni el Lenormand tradicional. Después, un segundo paso sería acercar, ¿no? O que la gente entienda cuáles son las diferencias fundamentales entre las dos escuelas, porque hay muchas, ¿ves? Y después llegar en un tercer momento a entender estos arquetipos, ¿no? Los orishas, los guías, y para que para que la lectura sea cada vez más rica, ¿no? Entonces, sí, esa es la idea para septiembre. Entonces, cariño, para recapitular, las diferencias que tendríamos entre el Lenormand tradicional y el Lenormand brasileño sería, número 1, que aunque son 36 cartas, cambian, hay sustitución en el nombre, en la figura y en el significado. La segunda cosa sería entonces, si no me equivoco, la incorporación de potencias espirituales provenientes de estas religiones de matriz africana. La tercera no la hemos mencionado en el programa de hoy, pero tú me la platicaste con unos mezcales hace tiempo, y era la mesa real. Nosotros, por ejemplo, en algunas líneas de la escuela alemana, tienes el desplegado de tus 36 cartas y cada posición representa una carta, representa un concepto. Entonces, tú vas tirando tus cartas
sobre este tendido, sobre tu lectura de las casas, y cada casilla tendrá un rol asignado, independientemente de nuestras diagonales, independientemente de la lectura de espejo, del salto caballo. En el Gran Tableau pasan cosas similares. Cuéntame qué pasa con la mesa real. Vale, solo una cosa. Entonces, algunas cartas, las diferencias iconográficas, simbólicas, interpretativas, no ocurren en absolutamente todas las cartas, ¿vale? En algunas. Algunas, por ejemplo, mantienen el mismo nombre, pero cambian el sentido. Otras cambian de nombre, ¿ok? Otras cambian de imagen. Entonces, es algo que hay que verlo también así con tiempo, ¿no? Porque son diferencias importantes. Por supuesto, alguien que ya conoce muy bien el Lenormand tradicional ya tendrá más facilidad para entender, ¿no? La mesa real hay muchas maneras de hacerla, así como hay tantos tarotistas en Brasil, porque hay muchas maneras de hacerla, pero no se fijan las casas, ¿no? Entonces lo que se hace es trabajar con cartas tema. Entonces trabajamos con cartas tema, por ejemplo, sacamos las cartas, ¿no? Y buscamos en primer lugar o en segundo lugar, depende del tarotista, la carta que representa a la consultante. Entonces ahí analizamos lo que está alrededor, bueno, y ahí hay, también se hace las puntas, se hace espejo entre las cartas, pero se eligen, por ejemplo, para trabajar la parte profesional, hay una carta específica y ahí analizamos lo que está alrededor y también se trabaja con los ideogramas, ¿no? Dos cartas que forman una tercera idea. Esta es la base. Y eso, puedes trabajar con diagonales, puedes trabajar, pero sobre todo la gran cuestión son las cartas tema. En una lectura buscamos las cartas tema y lo que está alrededor. Entonces, las cartas temas serían similares a los significadores, no son otra cosa más que partículas interrogativas. Exacto, sí, claro. Puede que no coincidan con la escuela tradicional, ¿no? Pero sí, por ejemplo, siempre hay una gran discusión sobre qué carta representa la salud, si es la carta 3, si es la carta 5, si es la carta 4, depende, ¿no? Pero sí, eliges el significador o la carta tema y ahí trabajas con lo que está alrededor, con los ideogramas y todo. Fíjate que aquí quiero hacer una pausa porque tenemos muchos amigos en Europa. Mire, gente, traten de no desesperarse por decir, es que no es posible que cada mazo signifique una cosa diferente. Cariño, ven a América Latina y vas a entender que vivimos en el caos. Hay magia y folclore, hay alegría, pero somos un desorden, somos un caos. Y si en esta matriz caótica y creativa están haciendo algo así, al menos de momento no lo podemos encasillar. Entonces, mira, tú solamente intégrate a la fiesta, comienza a experimentar, que creo que va a enriquecer muchísimo tu mundo oracular. Y bueno, cielo, ya para despedirnos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde buscarte para una lectura, para un curso? Dinos. Vale. Bueno, les puedo dejar abajo en los comentarios también Instagram, es Renata Taño Tarot Terapéutico, también tengo mi página web que es Renata Taño, Facebook, atiendo presencialmente en Madrid, aquí en el centro y también por Skype, gente de todo el mundo, entonces estoy para los cursos en español, entonces vamos a empezar uno en septiembre, en eso, ¿no? Enfocándonos en estas tres perspectivas. Y eso que dijiste sobre el caos, pero en el caos es donde nace la vida, ¿no? Y claro, es un caos organizado, porque tampoco es que depende mucho, depende de ti. El profesor te va a dar las herramientas, pero ¿qué carta te comunica más sobre la salud? Yo qué sé, depende de lo que sientas, ¿no? Entonces es un poquito también, tenemos que ejercitar también un poquito esta flexibilidad, esta sensibilidad, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de oráculos. No de una plantilla de Excel. Absolutamente. El estudio, muy importante. Sin estudio, claro, en eso es una cosa muy importante. Es un sector, ¿no? Que suele no tener mucho prestigio social, pero cuando uno empieza en serio y de verdad no deja de estudiar nunca,
tú eres coleccionista y estudias y eres una enciclopedia y hablas de montones de cosas, pero si quieres hacer un trabajo profundo, tienes que estudiar todo. Entonces, es estudiarlo, pero a la hora de utilizar, ejercitar esta sensibilidad, ¿no? Pues sí, Renata, ha sido un placer tener esta charla contigo. La habíamos tenido muy informal en Barcelona, ¿te acuerdas? Y nunca tocamos ni la superficie de lo que hemos platicado el día de hoy. Yo quiero agradecerte por enseñarnos tanto, primero por presentarnos estas barajas, estos autores tan increíbles, por presentarnos este mundo mágico y místico de la espiritualidad brasileña, y espero que pronto nos estemos sentando a conversar de nuevo para reseñar algunas de las barajas más importantes de tus paisanos. Bueno, Renatita, vamos a despedirnos. Quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron en la transmisión aquí en YouTube y en Facebook. Y quiero agradecer muchísimo a todas esas autoras brasileñas tan amorosas que se han volcado con nosotros y que han sido un sol de, oye, todas las facilidades para mandarte un mazo, esto, aquello, y nos han acogido con tanta gracia. ¿Quieres decir algo más, Renata, para irnos? Claro, quiero agradecer, muchas gracias, Yoko, porque es importante, nos estás ayudando a dar a conocer lo que para nosotros es tan importante, ¿no? Que es este trabajo y la espiritualidad brasileña, la escuela brasileña. Muchas gracias por el interés, por involucrar a tus alumnos y a los que nos están también acompañando. Y bueno, es esto, hablar que, bueno, no hemos hablado sobre, es tan poquito, es un mundo, ¿no? Pero es un buen punto de partida para este camino. Bueno, no me queda más que darte las gracias, saludar a todos tus paisanos en Brasil. Gracias por tender estos puentes tan amorosos. Agradecer a mis alumnos, agradecer a esta gente que siempre nos apoya con nuestras locuras y nos acompaña con estas transmisiones. A todos, además de las gracias, les mando un beso y nos vemos pronto.